Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañan en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y me da mucho gusto que estén con nosotros esta mañana de viernes, ya que estamos en vivo, obviamente en Radio Universidad 88.5, y nos da mucho gusto recibirlos y recibir obviamente hoy a nuestro invitado, que es el doctor Juan Pablo Loyola Rodríguez, que nos acompaña aquí en cabina. Doctor, qué gusto que está con nosotros, qué bueno que se animó a participar en nuestro programa. Buenos días, gracias por la invitación. Antes de comenzar, les quiero recordar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ya saben que ahora pues todo lo virtual es lo que viene más fuerte y nos pueden encontrar a nosotros también. Búsquenos en Facebook como egresados UASLP y también ahí pueden encontrar información de nuestro Twitter, de nuestro LinkedIn, de nuestro YouTube y tenemos todo cubierto. Entonces contáctenos, chéquenos y pueden encontrar información no solo de este programa, que como siempre les digo es de ustedes y lo hacemos juntos, sino también de todo lo que les puede interesar siendo egresados de la universidad, como vacantes, congresos, eventos y cómo pueden seguir formando parte de esta institución, que bueno, siempre van a formar parte en su corazón y en la práctica, ya que en la universidad tenemos muchas actividades para todos ustedes y pues para la sociedad en general. Doctor, vamos a comenzar por el principio, valga la redundancia. Platíqueme por qué fue o cómo fue que usted se decidió estudiar su licenciatura, que es cirujano dentista, y por qué decidió estudiar la Universidad Autónoma. Bueno, la Autónoma, porque pues yo soy de aquí, originario del barrio de San Sebastián, de aquí de San Luis Potosí, y pues era lo que estaba a mi acceso. Y la carrera de cirujano dentista, pues a mí me gustó siempre el área médica, pero pues la medicina es una facultad que consume mucho tiempo. Y yo en aquel entonces pues jugaba fútbol profesional y pues necesitaba algo que me diera algunas horas para entrenar y para poder dedicarle también tiempo a esa actividad, ya que de ahí yo generaba recursos para sostener mi carrera. ¿Cómo fue para usted ya entrar a la facultad? ¿Qué impresión le causó? ¿Qué tan diferente era la facultad a como lo es ahora cuando usted entró como estudiante? Bueno, estamos hablando de yo entré en el 75, pues ya es un buen de años, y pues era muy diferente. En aquel entonces la Facultad de Estomatología estaba enfrente de las instalaciones de la Facultad de Enfermería, y pues las dos parecían una escuela rural. El equipo que se utilizaba pues era lo que se tenía acceso, y pues era un equipo muy modesto en las instalaciones clínicas. Era una carrera joven, pues todavía el desarrollo tecnológico que hoy en día se goza para el trabajo de los cirujanos dentistas pues no existía. Entonces trabajaba realmente con condiciones un poquito precarias, no había la facilidad de libros, de acceso a la información que hoy en día se tiene. Entonces sí eran condiciones muy muy diferentes. En esas áreas médicas, doctor, muchas veces hemos platicado con otros egresados que hace mucho la diferencia en el momento en que ya tienen contacto con un paciente, con una persona de verdad. En su caso, ¿cómo fue eso de enfrentarse ya a que ya no fuera como un modelo o un libro, sino ya a personas que estaban ahí requiriendo un servicio? Hay diferentes programas para la carrera de cirujanos dentistas. Hay unos que basan el contacto inmediato. Yo creo que son los mejores. Pero desafortunadamente aquí en nuestra universidad, pues el contacto con el paciente casi se difiere hasta el quinto semestre, que es el tercer año. Y es un choque un poquito brusco, porque de estar haciendo figurados y en dientes modelados en cera y cosas así, pues de repente entrarle al paciente ya directo a trabajar, sí es difícil, da miedo a los estudiantes ya tener ese contacto con el paciente,
Y en otros cursos, en otros países, en otras facultades de aquí mismo de México, pues se tiene contacto antes y eso ayuda mucho, ¿Cómo fue para usted terminar su licenciatura y ya ser un joven profesionista? ¿Qué pasó, qué decidió y cómo se sentía en ese momento? Sí, bueno, nosotros tenemos, después de haber terminado la carrera, un año de servicio social. Y yo creo que ese año es vital, es vital. En mi caso específico, yo decidí salirme de la ciudad porque yo quería realmente conocer mis habilidades con las que yo había salido de la facultad, para, si conozco mis habilidades, pues podría saber cómo mejorar. Y yo me fui a un pueblito muy aislado en la Sierra de Durango, cerca de Sinaloa, y se llama San Miguel de Cruces. Y realmente fue una experiencia que a mí me sirvió de mucho, un poco traumática, porque pues ya estar solo es estar haciéndole frente a los problemas y darle solución. También ahí decidí qué era lo que quería hacer en mi vida, porque era un pueblito donde teníamos luz hasta las 5 de la tarde, no teníamos acceso a refrigeradores y cosas así. Entonces te hace reflexionar mucho, y ahí también, como había mucho tiempo, pues yo lo utilizaba para leer y estudiar. Uh-huh. ¿Qué pasó después cuando usted termina su año de servicio? ¿Qué decide hacer? ¿Cómo enfrenta esta situación de ya ser un joven profesionista y haber terminado ya completamente la primera formación inicial de su profesión? Sí, bueno, cuando yo regreso aquí a San Luis Potosí, pues en San Luis Potosí no había ningún posgrado. Creo que el único posgrado que existía, que es el más antiguo, es el de cirugía maxilofacial. Pero pues era un posgrado que tenía un núcleo académico y de estudiantes muy cerrado. Entonces, y además, bueno, la cirugía no era lo que a mí me gustaba. Entonces decidí irme a la Ciudad de México. Yo conocía allá a un cirujano plástico que estaba en el Seguro Social, se llama Sánchez de la Barquera, es su apellido, Jorge Sánchez de la Barquera, y él me ayudó un tiempo pues con la estancia y todo eso mientras yo me ubicaba, y empecé a estudiar inglés porque mi mamá siempre me metió esa cosa, que el inglés era muy importante. Y posteriormente fui a visitar a varios lugares, y a mí el que más me gustó fue el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Sabía que era muy difícil porque aplicaban 300 aspirantes y solo aceptaban a 5. Pero bueno, salió la fortuna que yo fui recibido. ¿Qué tan diferente fue para usted esta siguiente etapa de estudiar ya su especialidad allá en el instituto a como había sido aquí estudiar su licenciatura? Bueno, es un mundo muy diferente, porque primero la Ciudad de México, pues la población es 10 veces o más de 10 veces más de lo que hay aquí. Mucho más conflictivo el moverse, si no sabes, el metro y manejar allá era difícil. Pero no solo era eso, no solo la ciudad. Yo siempre, pues las escuelas o facultades, es muy diferente a un hospital. El Nacional de Pediatría es el hospital más grande de Latinoamérica. O sea, son edificios y diferentes áreas de especialidad y diferentes profesionales, foniatras, pediatras y de todo. Uh-huh. Cirugías, terapia intensiva, ¿no? Bueno, en fin, es un monstruo. Entonces, de repente también verse involucrado en una cosa así, pues fue impactante, pero fue la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida. Jamás he visto ni he hecho lo que hice en ese lugar. En ninguna otra parte. Yo he estado en varios países, en Japón, en Estados Unidos, y te puedo decir, porque pues yo lo viví directamente, que es un lugar excepcional para aprender. ¿En qué consiste que sea tan particularmente destacado para usted? En el número de pacientes y en el caso raro de pacientes difíciles que veías. Uh-huh. Nosotros trabajábamos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, sin parar. Nada más íbamos a comer, teníamos 1 hora. Sábados y domingos teníamos guardia, y los casos que nadie podía solucionar nos llegaban a nosotros.
Entonces era un volumen de pacientes, de casos difíciles que ningún otro lugar lo tiene. Doctor, ¿qué pasa cuando usted termina ahí, usted decide continuar sus estudios, decide continuar con su doctorado? ¿Cómo es que decide estudiarlo en el extranjero? Platíqueme. ¿Y cómo llega a esa decisión que deduzco que también fue muy importante y trascendente para usted? Sí, cuando yo estaba en el Nacional de Pediatría, yo terminé, son 2 años de residencia, yo las terminé. Pero ahí pues se tienen instalaciones, bueno, en aquel entonces tenían instalaciones muy buenas, no sé si todavía las tengan, pero teníamos vapor, canchas de tenis, alberca, y bueno, pues era el hospital más importante de la pediatría en México. Y entonces íbamos a correr en las mañanas, ahí nos quedaba cerca varios parques, y entonces íbamos, y ahí conocí a mucha gente, y uno de ellos era un investigador muy famoso que acababa de llegar de Inglaterra, Alejandro Cravioto, que después él fue el director 2 periodos de la Facultad de Medicina del UNAM. Entonces él fue el que me platicando, me empezó a meter la semillita de la investigación. Pero en México, en aquel entonces, en la Ciudad de México y en todo el país, no había investigadores en el área de la odontología. Entonces era muy difícil seguir preparándome ahí. Entonces él me platicaba que lo mejor era que yo me fuera del país, y que él me iba a ayudar, y que buscara un lugar. Y yo busqué 2 lugares, uno en Estados Unidos y otro en Japón, y las facilidades se dieron más para Japón. Entonces el profesor con el que yo solicité ir no me aceptó, pero me aceptó uno muy cercano, entonces me fui para allá. Y fue la forma como yo decidí ir a Japón. Yo soy graduado de doctorado, soy el primer occidental graduado de doctorado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Osaka. ¿Cómo fue estar en Japón? Ahí sí no es solo estudiar otro grado académico, sino estar literalmente en otro lado del mundo, con otra cultura, con otro idioma. ¿Cómo fue para usted aprender y involucrarse en la vida diaria de allá? Pues a mí me ha tocado cosas así súper, cambios muy, muy drásticos. Y ese fue otro, porque pues no solo es la estructura que ellos tienen y cómo trabajan, sino que también es la comida, el idioma, la cultura. Y afortunadamente al mexicano lo ven muy bien. Y la razón de que lo vean muy bien es que México fue el primer país que firma el convenio de paz o de colaboración después de la guerra. Uh-huh. Después de la Segunda Guerra Mundial, México es el primer país que firma un convenio con Japón, y eso lo recuerdan muy bien. Entonces también llegar ahí en un mundo donde ahora la prioridad es la investigación y no la clínica, pues también fue impactante para mí, porque yo venía con un ritmo de clínica muy fuerte, y ahora dedicarme nada más a la investigación, pues fue un cambio muy grande. Entonces ellos me mandan primero a 6 meses al idioma, a la Facultad de Idiomas de la Universidad de Osaka. Posteriormente me mandan 6 meses a un instituto precioso, que es el Instituto de Enfermedades Infecciosas, pero ese sí es de Japón, y está ahí en la Universidad de Osaka, y no, pues una maravilla. Y ya después me mandan a la Facultad de Odontología. O sea, la verdad que fue muy, muy bien diseñado mi entrenamiento. Muy bien. Doctor, ¿usted tomaba el posgrado en japonés o en inglés? Es que allá en ese país las clases casi no hay. Son uno que otro seminario, y todo es trabajo. Uh-huh. Aprendes haciendo. Esa es la mejor forma. Acá en nuestro país estamos muy acostumbrados a clases de esto, clases de aquello, y todo el día estamos en clases. Y pues es un sistema que sí funciona, pero es mucho mejor hacerlo. Claro. Y es lo que ellos hacen. Las clases y todo eso no son tantas, y se trabaja muchísimo más. Pero bueno, también es diferente, porque cuando yo llegué, por ejemplo, ahí, en mi grupo éramos como 15
y todos estaban en doctorado, en postdoctorado, o sea, el nivel era altísimo. Entonces, clases para ellos ya no era tanto porque trabajaban en diferentes áreas, la comunicación entre ellos era inmediata, eran muchos de ellos expertos en diferentes técnicas. Entonces le preguntábamos, ¿y qué tienes que hacer? Pues esto y esto y mírale así, 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 y era muchísimo más eficiente. A la fecha, es como ellos trabajan. Doctor, ¿cómo fue regresar a su país? Terminar, ser un doctor y regresar aquí a México. Bueno, después de la Universidad de Osaka yo me fui a Estados Unidos. A su postdoctorado. Al postdoctorado a la Universidad de Texas. Yo quería conocer el sistema americano de cómo trabajaban y compararlo contra el japonés y mejorar en mi inglés, porque pues en el área de la ciencia pues es una cosa de gran utilidad. Entonces pues no hay mejor forma que estar si quieres aprender algo, pues métete donde está, ¿verdad? Y así fue como yo decidí pasar un año en Estados Unidos, en la Universidad de Texas. Era un grupo muy fuerte del profesor Hawa Kuramitsu, que era en ese entonces el mejor biólogo molecular de los Estados Unidos. O sea, era un grupo muy, muy, muy consistente. Posteriormente, el profesor Kuramitsu se pelea con el jefe del departamento, que era Hugh Thomas, en inglés, y no sé qué pasó. Simplemente nos dijo, nos vamos en 3 meses a Buffalo, cerca de New York. Y allá es un clima... Buffalo es el lugar donde más nieve cae en los Estados Unidos. Entonces le dije, no, profesor, sabe que yo no voy para allá. No, esos inviernos tan fuertes no estoy acostumbrado. Y yo tenía 2 hijas chiquitas que en ese entonces Alejandra tendría como 3 años y Rebeca 1. Dije, no, esto es demasiado. Y me dice, entonces, ¿qué quieres hacer? Le dije, no, yo creo que llegó el momento de buscar regresar a mi país. Y entonces recibí una invitación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fui, me entrevisté, estuve con ellos, no me gustó algunas cosas. Y entonces, en aquel entonces, se abrió una convocatoria de CONACYT, que era la repatriación de fuga de cerebros. Y entonces yo apliqué, pero bueno, mi director en ese entonces, que es el doctor Sergio López, al cual estoy muy agradecido, pues no tenía ni idea. Aquí en la odontología, la investigación, pues no pintaba. Entonces yo vine y le dije, mira, necesitamos hacer esto y esto otro. Yo lleno la convocatoria, yo hago todo, nomás tú me lo firmas. Y sí, él accedió, y entonces gracias a eso yo fui el primer dentista que aplicó a ese programa y que le dieron la concesión, y gracias a eso yo regresé aquí a San Luis Potosí. Doctor, usted actualmente coordina la maestría de ahí de estomatología que platicamos fuera del aire, que acaba de cumplir los 15 años. Sí. ¿Qué tan diferente la encontró su facultad ya regresando? ¿Qué tan, más bien no qué tan diferente, sino cómo fue ya estar del otro lado, encontrarse del otro lado? Y además platícanos también de lo del congreso, que va a ser el próximo mes de mayo, Sí. que está como inserto también en estas festividades del aniversario. Bueno, mira, de la maestría fue una historia muy interesante, porque cuando yo llegué aquí, pues yo toda mi vida me dediqué trabajando en ambiente hospitalario, y mi foco de atención eran los pacientes médicamente comprometidos y el paciente con capacidades diferentes. Entonces yo cuando llegué aquí me acerqué a mi director y le dije, mira, sabes que aquí lo que hace falta es una clínica con estas características. No hay nadie en el país que haga estas funciones. Vamos a ser líderes porque vamos a ser líderes. No hay nadie que nos gane. Pero él me dijo, no, si no estás en Japón, Juan Pablo, ni en Estados Unidos, estás en México. Pues le dije, pues muchas gracias. Entonces retiré mi proyecto. Para poquito tiempo después, pocos meses, se abrió una convocatoria de la Secretaría de Salud. Y yo apliqué, siendo el doctor Juan Ramón de la Fuente el ministro de Salud. El doctor de la Fuente había sido mi maestro en la Ciudad de México, entonces me conocía. Entonces estaba en el DIF la señora Concha Lupe Nava, y estaba como
como aquí en la Secretaría de Salud la doctora Sofía Daguajari y la doctora Beatriz Velázquez en la Facultad de Medicina. Entonces yo apliqué a la convocatoria que era para un proyecto externo a la universidad y el único, pues no solo aplicaron varios proyectos de la Facultad de Medicina, de Enfermería, y el doctor Juan Ramón de la Fuente nada más apoyó a mi proyecto. Pero yo no lo sabía. Ya para ese entonces que no me iban a apoyar, yo no lo sabía. Un día la señora Concha Lupe me habla y me dice, ¿usted es el doctor Loyola? ¿Sí? ¿Con quién hablo? No, pues la señora Concha. Señora, mucho gusto. Me dice, ¿podría venir a mi oficina? Pues ella daba órdenes. Y decía, tal día, tal fecha. Sí, señor, con todo gusto. Entonces tenía el proyecto y me extrañó muchísimo porque tenía una copia del proyecto. Pues, ¿por qué, va? Bueno, pero ella no daba explicaciones. Me preguntó muchas cosas técnicas. Bueno, y si llega este paciente, a ver, ¿qué le va a hacer? Y si llega este otro, ¿qué hacer? Me tuvo como 1 hora y media. Puras preguntas, así como usted me está haciendo ahorita. Y ya se las contesté. Y entonces me dice, bueno, pues muchas gracias, era todo lo que quería saber. Lo voy a mantener, voy a estar en contacto con usted, voy a necesitar una cita con su director y con el rector. Y yo le aviso. Y que tenga buen día. Bueno, pues yo me tuve que ir, ¿no? Y después ya me dijo que un día que citó a mi director y y al rector, en ese entonces estaba el ingeniero Jaime Valle, y nos cita un día. Y bueno, pues ahí llegamos y ya la señora pues saluda a todo el mundo y le pregunta al doctor, al director actual en ese momento, le dice que cuál era el espacio que le va a asignar a ese proyecto, porque ella lo iba a apoyar y que ya estaba determinado que se iba a hacer. Y entonces, pues yo creo que le asigna un espacio que sería como unos 60 metros cuadrados. Entonces la señora le da risa. Le dice, no, doctor, creo que no está entendiendo. Este es un proyecto grande. Y ya le dije que lo vamos a apoyar. Entonces, pues se voltea y me dice a mí, ¿en qué lugar cree que sería el mejor para hacer esta clínica, doctor? Alex, señora, pues mire aquí ya, pues yo con otra, esto aquí, allá. Perfecto. Pues eso es lo que queremos, Jaime. Por favor, haz las negociaciones correspondientes para que así se lleve a cabo. Y entonces el director le dice, no, pero es que estos son cubículos de maestros, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, el único que estoy aquí soy yo, ningún maestro viene. Y entonces la señora ve arriba, porque pues, del edificio de frente era una planta. Le dice, bueno, pues ese es el problema, pues que le construyan allá arriba y aquí le dejen al doctor. Bueno, pues entonces, llegando a un acuerdo, le dice al ingeniero Jaime Valle, pues pues les deseo que tengan buen día y estamos en contacto porque este proyecto viene a la brevedad. Y entonces ya nos quedamos, el ingeniero Jaime Valle, mi director, y mi director me dice, pero ¿cómo haces eso? Me empieza a, no, Alex, ¿sabes qué? Eso es lo que se ocupa. Y el ingeniero dice, calma, sí lo podemos llevar a cabo y vamos a hacer esa, y él solucionó el problema. Entonces me encontré con la fortuna de que para ese proyecto estuvo gente muy sensible. Y empezamos con la clínica. Y al principio del desarrollo de esa clínica, como 3 meses, pues teníamos 4 o 5 pacientes a la semana. Dije, no, pues es porque no estaba bien, aquí todavía no estaba bien estructurado los servicios médicos para esos tipos de pacientes, ¿no? Entonces dije, no, pues esto va a haber problemas, estamos generando muy poco. Un día llegaron muchas personas que eran nuestros pacientes y que querían hablar conmigo. Les surgió hablar conmigo y estaban ahí en la clínica en la puerta y era un tumulto ahí más o menos importante y yo hasta me asusté. Bueno, ya platiqué con ellos y les dije, bueno, cuál es lo que querían tratar conmigo. No, pues es que queremos que nos atiendan no solo a nuestros hijos médicamente comprometidos, sino también a nosotros y a nuestros hijos sanos. Entonces le dije, pues no hay problema, ¿verdad? Lo que ellos querían en una clínica familiar que le diera atención a todas sus familias. Dije, pues está bien, pues nosotros no teníamos trabajo. Dije, no, pues sí. No, pues cambió la cosa de no tener pacientes
a estar totalmente llenos. Totalmente llenos. Entonces, al año ya tenía yo todas las especialidades. Había contratado un ortodoncista, un endodoncista, un cirujano, todas las especialidades de la odontología. Entonces, se me ocurrió, dije, bueno, pues sí, aquí está todo. Tengo un programa natural de odontología integral avanzada. Naturalito corre. Entonces dije, voy a hacer un proyecto para hacer un posgrado. Y entonces fue cuando me puse a hacerlo y resultó que ahorita es el posgrado más importante de México, ¿no? Doctor, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, Sí. Tenemos que cortar aquí, pero pues nos daría mucho gusto que regresara para platicar nuestra segunda parte, que nos quedamos como apenas casi que en la mitad para que nos platicara todo este desarrollo. Con todo gusto. Y nos platicara más sobre todas estas experiencias que pues desgraciadamente no nos da tiempo de profundizar al ser tan breve, como le decía fuera del aire, se va ya rapidísimo en su momento. Le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros y le invito a que regrese para terminar cómo de no. contarnos cómo se desarrolló no solo la maestría, sino también lo que platicamos fuera del aire, que es el Congreso. Y les agradezco mucho a ustedes también que nos hayan acompañado en esta edición de Parte de Ti. Recuerden que los esperamos la próxima semana para seguir platicando más de la universidad y más de todos nosotros que somos egresados. Mi nombre es Raquel Soto, hasta la próxima. Esto fue Parte de Ti. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.